Bienvenidos a ¡Ahora cualquiera! El podcast de Spotify que estabas buscando, con Juan Villarruel, Jonathan González y Pablo Salazar. En el programa de hoy, ¿vale la pena tanto esfuerzo? ¿Vale la pena vivir trabajando? Y la respuesta más fácil sería que no, creo. Pero igual esa pregunta es bastante relativa. ¿Trabajando para qué exactamente? ¿Para mejorarnos a nosotros mismos? ¿Vivir trabajando nuestro cuerpo en un gimnasio porque queremos vernos mejor, con salud? ¿O trabajando nuestra mente estudiando una carrera o algo que nos interese? Trabajarnos a nosotros mismos como personas para ser mejores cada día. Si es así, sí, te diría que vale la pena vivir trabajando en nosotros mismos. O lo vemos por el otro lado, en donde respondimos con ese rotundo no. Trabajar para otros, en una empresa o negocio. ¿Vale la pena pasar la mayoría de tu tiempo y vida encerrado en una oficina o lo que sea tu lugar de trabajo para enriquecer a otros, para llenarle los bolsillos a otros mientras tú te quedas con las migajas? Solo para poder llevar un plato de comida a tu hogar, a la mesa, para poder pagar un alquiler en el cual ni siquiera estás la mayoría del tiempo porque estás trabajando y solo estás ahí para pasar la noche y dormir. O trabajas para darte un gusto con ese dinero que ganas mes con mes. O también para pagar alguna deuda que tengas. Pensando en todo eso, personalmente creo que sí, vale la pena trabajar. Pero no me malinterpretes. Hay que tener un objetivo claro en mente al momento de levantarte todos los días a esa oficina a trabajar. Ya sea para tener una mejor calidad de vida o para poder pagar tus estudios, para luego poder trabajar de lo que te gusta. Ya que cuando trabajas en lo que te gustas, llega un punto en que dejas de verlo como un trabajo. Por eso es que yo amo ser músico y hacer música. Porque la música para mí no es un trabajo ya. Para mí la música es mi vida, es mi forma de ser, de existir. Pero si te digo que trabajé muchísimo y me esforcé muchísimo para que sea así, para que no sea mi trabajo, sea mi forma de vida, y con eso puedo generar algo para darme una mejor calidad de vida y darme gustos. Y ahí es donde te digo que hay que tener un objetivo en mente al momento de trabajar. En este caso, trabajé en mí, me esforcé muchísimo y estudié muchísimo para poder hacer lo que me gusta, que es la música. Lo que me llega a preguntarte, ¿a ti te gusta tu trabajo? ¿Te gusta lo que haces actualmente? ¿Para qué te levantas todos los días a la mañana tan temprano para ir a una oficina o a un local? ¿Para qué exactamente te levantas y madrugas y tomas un colectivo, el subte, tan temprano, con un montón de gente, viajando incómodo? O si tienes auto a la mañana, te comes todo el garrón del tráfico. ¿Para qué exactamente? Pues bueno, en esa respuesta que te des, sabrás si vale la pena vivir trabajando o no. Y otra cosa muy importante. ¿Tú vives para trabajar o trabajas para vivir? ¿Vale la pena vivir trabajando? Bueno, una respuesta rápida que podemos dar es no vale la pena vivir trabajando, se nos va la vida trabajando.
Y otra respuesta que escuchamos cotidianamente cuando planteamos esta pregunta, cuando se plantea esta cuestión en una charla cotidiana, es bueno, no queda otra, es igual no queda otra. O bueno, el mundo siempre fue así, ¿qué podemos hacer? O tal vez otros te dicen, bueno, es el medio que tiene el hombre y la mujer para subsistir, para sobrellevar su vida, para pagar sus gastos o lo que sea. Pero bueno, a mí no me gusta quedarme con esta respuesta, me gusta ir un poquito más allá. Y bueno, este podcast o este segmento es una invitación para ir un poquito más allá de esas respuestas. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué tenemos que ir a trabajar? ¿Por qué vemos tan natural el trabajar? Siempre fue así, siempre el humano tuvo que ir a un lugar a trabajar. Siempre fue así en la historia. Hay pruebas de que esto no fue así en algún momento. Hay otra alternativa. Bueno, y caemos entonces en la cuestión de los modos de producción en la historia. Y entendemos que el capitalismo, la era en la que vivimos, no es más que uno de los diferentes modos de producción que existió en la historia y bueno, que ahora es contemporáneo a nosotros. Voy a tratar de explicar brevemente con palabras simples qué es el capitalismo. No quiero hacer una cuestión académica de esto, porque si quieren escuchar un podcast académico, bueno, apaguen esto ya y vayan a otro lado. Esto es un podcast bastante accesible para escuchar mientras vas caminando o estás haciendo otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un conjunto de relaciones sociales. Así como todos los modos de producción que se tienen en la historia, no son más que un conjunto de relaciones sociales. El capitalismo divide la sociedad en dos partes. Una sociedad que concentra los modos de producción, la burguesía, y otra parte de la sociedad que está despojada, desposeída de esos medios de producción y que no tiene nada. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo, sus manos, sus pies, su cuerpo, su cabeza. Esta parte de la sociedad es la clase trabajadora. En la sociedad capitalista solamente hay dos clases sociales, la clase burguesa y la clase trabajadora. Esto genera una dinámica en la cual la clase trabajadora, que no tiene más nada que dar que solamente su fuerza de trabajo, la vende al burgués, a la clase burguesa, a cambio de un salario. Después podemos plantear, bueno, si este salario es justo, cómo se genera la explotación, pero bueno, eso es otra cuestión que no quiero entrar acá. Como dije, esto es una explicación bastante simple. Esta es la dinámica que se da en el capitalismo. Una clase que está despojada de los medios de producción, que vende su fuerza de trabajo a la clase burguesa y la clase burguesa le otorga un salario. Bueno, pero esto, si el capitalismo es esto, ¿dónde queda lo que no es trabajo? O muchos dicen que el trabajo dignifica, que el trabajo es salud. ¿Es cierto esto? ¿Es realmente cierto? ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la música? La poesía, la literatura, el cine. ¿Dónde está eso en el capitalismo? ¿Dónde está ver un atardecer? Tomar un mate contemplando la nada. ¿Dónde está dibujar un paisaje? ¿Dónde está dejarnos llevar? ¿Dónde está contemplar una escultura? ¿Qué es lo que dignifica? ¿Esto no me dignifica acaso? ¿O solo el trabajo dignifica? ¿O solamente el trabajo es salud? ¿Componer una canción no me dignifica? ¿Escribir un cuento no me dignifica? ¿Interpretar una obra no me dignifica? ¿Vale la pena vivir trabajando? Volvemos al título, ¿no? ¿Vale la pena esto, vivir trabajando? Bueno, esta pregunta tiene que ser el puntapié para pensar y repensarnos a nosotros sobre qué lugar ocupamos en el modo de producción capitalista. Como dije anteriormente, en otros capítulos de esta misma temporada, comprender la realidad da lugar a entender o plantear una posible transformación. No podemos plantear una transformación si no comprendemos en principio la realidad.
para ir terminando este segmento que me toca a mí en este podcast, voy a leer un breve párrafo de un anarquista y poeta italiano que vivió en Argentina y que luego yo decidí darle el nombre de este anarquista y poeta italiano a mi segundo hijo. Dice así: no se le puede pedir a un cuerpo cansado y consumido que se dedique al estudio, que sienta el encanto del arte, poesía, música y pintura, ni menos que tenga ojos para admirar las infinitas bellezas de la naturaleza. Un cuerpo exhausto, extenuado por el trabajo, agotado por el hambre y la tisis, haciendo referencia a la tuberculosis, ¿no? No apetece más que dormir y morir. Es una torpe ironía, una befa sangrienta, el afirmar que un hombre, después de 8 o más horas de trabajo manual, tenga todavía en sí fuerzas para divertirse, para gozar de una forma elevada y espiritual. Solo posee, después de la abrumadora tarea, la pasividad de embrutecerse, porque para esto no necesita más que dejarse caer, arrastrar. A pesar de sus hipócritas cantores, el trabajo en la presente sociedad no es sino una condena y una abyección. Severino Di Giovanni. Gracias por escuchar. ¿Vale la pena tanto esfuerzo? ¿Trabajar tanto? ¿Deslomarse? ¿Romperse el alma? O esos eufemismos o a veces parecen frases hechas que uno tiene porque uno dice, no, me rompí el alma laburando, o hoy me rompí el lomo, o hoy estoy hecho pelota, o hoy estoy hecho bolsa. Y la verdad que depende para el que lo mire, ¿no? El esfuerzo puede ser mental, no solamente físico, ¿no? Uno que esté trabajando, no sé, en una computadora todo el día, no, para mí no trabaja menos que el que levanta una bolsa de cemento. Claro, la persona que levanta una bolsa de cemento se va a recalentar y me va a decir, loco, pero yo me rompo la espalda laburando. Y yo capaz que me rompo la vista estando en la computadora y ya estoy medio ciego. Es más, no se lo digo porque capaz que no lo estoy viendo, por lo ciego que estoy. Pero es complicado, mientras pasa una moto a toda velocidad, pensar... ahí era una moto horrible encima. Pensar lo que es que valga la pena, ¿no?, el esfuerzo, porque no merecemos lo que nos pasa, digamos. Somos partícipes del presente mismo, digamos. Nosotros trabajamos y no sé, hay gente que le gusta trabajar, hay gente que si no trabaja se muere. He conocido un par de personas que sí, al parecer, digamos, el trabajo fue todo, fue su vida y le dedicaron más tiempo al trabajo que a su propio bienestar, digamos. Pero alguien le dijo a esa persona, mirá, tu trabajo te está matando. En mi caso particular, no sé, tengo la historia de mi abuelo que trabajaba en el ámbito de la pintura y en una época donde los químicos y las cosas que tenían las pinturas, todo lo que se emanaba, digamos, de la pintura hacía mal y bueno, se terminó muriendo por eso mismo. Y vos decís, pero es una locura, es 1000 maneras de morir. Y bueno, en una época pasaba ese tipo de cosas. Entonces, no es raro pensarlo. Pero esa persona habrá pensado, ¿vale la pena esto? Estar muriéndome por dentro. O capaz no se dio cuenta. No se dio cuenta de que venía mal y en un momento de repente, no sé, cáncer o lo que sea. Entonces, en mi idea de lo que es que valga la pena el esfuerzo, entre todo este divague que acabo de decir, yo creo que si ese esfuerzo para mí vale la pena, por un sentido de que uno está poniéndole fuerza de más, digamos, ¿no? Está haciendo más fuerza de la que debería. Es un esfuerzo, se esfuerza más de lo que debería hacer.
quiere decir que la persona les quiere poner onda, que quiere salir adelante. No es que no quiere salir adelante. Pero a veces hay gente que se aprovecha de eso. Sea el capitalismo, sea todo, con lo que ustedes piensen. Entonces, como se aprovechan de eso y ellos hacen la regla del mínimo esfuerzo, claro, que se esfuercen ellos, que trabajen ellos, ¿no? Había una frase así, que trabajen los enfermos, ¿no? Si los que trabajan tanto locos, una cosa así era, capaz que nada que ver. Pero quiero decir, vale la pena laburar hasta el último segundo de tu vida, quizás con la cintura hecha pelota, con la espalda que no puede más, con la respiración que no puede más, con la cabeza que no puede más, porque a veces es mucho lo que uno tiene que bancarse. Entonces, cuando pensás en que puedes llegar a ver alguna secuela o quizás alguna enfermedad o algo que sea totalmente terminal, que vos decís, si sigo haciendo esto, en algún momento me voy a romper la cintura. Entonces, ¿qué se puede hacer? Podés plantearlo con el empleador, por ejemplo, y decirle, mira, me parece que no me parece esto, no vale la pena que haga este esfuerzo. Y ahí se verá. Obviamente, en un mundo ideal, tu jefe te diría no lo hagas, porque te vas a hacer esto, te vas a hacer lo otro, o te va a decir sí, hacelo, pero te voy a dar más plata. Y entonces ahí está el juego. Es como el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Somos culpables nosotros de lo que nos pasa o somos víctimas? Y es un poco de todo. Se lo dejo pensando y yo mientras lo sigo pensando, apurándome antes de que pase el camión de la basura. Porque si sigo así trabajando y esforzándome tanto, quizás sea esa basura que se lleva ese chabón. Quizás yo esté ahí, en una bolsa, en partes. O quizás no, y estoy boludeando. Esto fue ¡Arre cualquiera! Un podcast de Spotify. Si te gustó, suscríbete, compártelo y dáselo a un amigo. Dale like. ¡Arre!